Hola, muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos al Festival Astronómico, que es parte de la Semana del Espacio y la Observación Lunar 2021 de los colectivos Astrociencias de Ecuador y Quillayán. En estas 2 semanas tendremos charlas de divulgación científica y que culminará con observaciones astronómicas en vivo desde distintos países de toda América. Antes de empezar, quisiera ofrecer disculpas por la charla del 4 de octubre titulada Mitos y Verdades del Espacio 2.0, que no se pudo llevar a cabo por el problema de la caída mundial de Facebook. Pero la charla fue pasada el día lunes 11 de octubre a las 18 horas. También por la charla del día de ayer, 6 de octubre, titulada Astrofotografía, una forma de divulgar, debido a que el expositor tuvo inconvenientes, pero nos confirmó su presencia para la próxima semana. El día y el horario lo compartiremos en nuestras redes sociales. Con la charla del día de hoy empezamos formalmente nuestra semana enfocada en lo que más nos gusta hacer, la divulgación científica. Hoy me acompaña Valeria Novoa, que también es del espacio de Astrociencias y que lo llevaremos del espacio en esta hora de una charla también tan apasionante, donde tendremos pues a un invitado muy valioso. Antes de presentar y anunciar a nuestro invitado, presentaremos su biografía a cargo de Viviana Flores, que es nuestra también compañera del colectivo de Astrociencias. Bienvenidos todos. Adrián Bogao es estudiante avanzado de cuarto año de Ciencias Físicas de la UVA. Es socio de la Asociación Argentina Amigos de Astronomía desde 1996. Ha colaborado en múltiples ámbitos tales como atención de público y visitas. Ha dado conferencias y charlas. Ha escrito varios artículos para la revista Astronómica. Además, fue colaborador en la comisión directiva y desde 2001 es docente del curso de Introducción a la Astrofísica Estelar. Buenas tardes con todos, con todas. Muchísimas gracias a quienes se han conectado el día de hoy como parte de los eventos del Festival Astronómico 2021 y como bien ya se anunciaba, contamos hoy con la presencia de Adrián Bogao. Adrián Bogao va a hablarnos el día de hoy de los procesos en las etapas tempranas en la evolución estelar. Y miren qué hermosa es la astronomía, que nos hace amigos a través de esta pasión tan grande y que nos conecta a personas de distintos lugares del mundo. Adrián es de Argentina, nosotros estamos conectados aquí en Ecuador y seguramente muchos de ustedes estarán en otros lugares, así que mientras vamos dando la charla, por favor, no duden en escribirnos, en decirnos desde dónde están, mandarnos saludos y también aportar con sus preguntas e inquietudes. Muchísimas gracias, estimado Adrián. Bienvenido, por favor, te escuchamos. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, también es un placer enorme poder compartir este tiempo con ustedes, con los oyentes, obviamente, con quienes están viéndonos en este momento. Y bueno, obviamente en esta tarea que es, esta hermosa tarea que es difundir la ciencia, la astronomía, la astrofísica, y bueno, en algo que obviamente nos apasiona a todos, como bien estaba comentando Valeria. Muy bien, Adrián, entonces con esto te damos paso y bienvenido y pues dale, vamos a estar muy expectantes de todo y también tenemos muchas preguntas, así que empecemos con la charla. Bueno, voy a estar compartiendo pantalla ahora. Avísenme si se ve. Ahí se está viendo. Sí, ya se puede ver, Adrián. Buenísimo, buenísimo entonces. Bueno, la idea entonces es contarles un poco, como bien estaba contando recién hace un ratito Valeria, la idea es contarle sobre las primeras etapas del procesos evolutivos de las estrellas. Vamos a ver un poco sobre la naturaleza de las estrellas y vamos a ver un poquitito también sobre estos procesos, estas etapas, qué es un proceso evolutivo, en este caso aplicado puntualmente para las estrellas, y justamente qué es
digamos, cuáles son esos procesos y cómo impactan en este caso en la vida de las estrellas, ¿sí? O sea, seguramente habrán visto desde hace muchos años, digamos, desde que existe la historia o incluso tiempos anteriores, las estrellas siempre nos han fascinado, son, digamos, es maravilloso poder observarlas en un cielo despejado, poder hacer eso, poder estar frente a un cielo despejado, en un cielo limpio, sin polución lumínica, sin contaminación, poder estar observando, digamos, es una de las experiencias más espectaculares, más hermosas y enriquecedoras que existen, ¿sí? No solamente por la belleza en sí que transmite, ¿no? Si uno se encuentra alejado de la ciudad y puede observar el cielo, todo lo que se puede observar en el cielo, lo hermoso que es, sino también, digamos, por lo que representa todo eso, ¿no? Porque invita, digamos, a reflexionar, invita a pensar, invita, digamos, a sentir, o sea, a transmitir una serie de sensaciones y obviamente dentro de esas sensaciones, eh, eh, dentro de ese sentir que despierta en uno, está la sensación de humildad, esa humildad que en este caso nace en uno, en aquellas personas que observan o que se encuentran ante esa situación, digamos, cuando uno se da cuenta o cuando uno se percata de la vastedad a la que uno se encuentra, digamos, en esa situación, cuando uno está observando un cielo claro y con la enorme cantidad de estrellas que hay a nuestro alrededor y objetos celestes, ¿no? Y otros objetos celestes que uno puede encontrar. Entonces, es un momento muy especial, ¿no? El poder hacer una observación astronómica, ya sea con telescopio, con binoculares o en sí a ojo desnudo, ¿no? Tiene, digamos, una connotancia muy especial. Y en particular, digamos, las estrellas en sí, que son los objetos que más resaltan en esas noches, son, digamos, cuerpos que obviamente siempre nos han fascinado, siempre nos han parecido interesantes y siempre nos han despertado la curiosidad de saber qué son. Hoy en día, con el desarrollo de la tecnología y con, digamos, con todo, digamos, todo lo que sería el desarrollo de las nuevas técnicas de observación, los nuevos instrumentos y las tecnologías que van desarrollándose día a día, nos permiten, digamos, acercarnos un poco más a conocer los secretos y poder develar cada vez con más detalle cuáles las características y las particularidades que tienen estas estrellas y obviamente sobre su naturaleza, ¿no? Piensen que estos objetos eh, existen durante periodos de tiempo en comparación a lo que es la vida de los seres humanos, incluso de la propia especie humana, enormes, ¿sí? Tienen periodos de vida enormes en comparación a lo que es el periodo de vida de los seres humanos o mismo incluso de la especie humana. Entonces, poder, digamos, hacer estos estudios y poder entender cómo es que estas estrellas cambian, evolucionan, cuáles son los procesos que generan estos cambios y a qué se deben, obviamente nos lleva a entenderlas y poder entender con mayor detalle, con mayor claridad, no solamente, y obviamente admirarlas, no solamente desde su aspecto estético, digamos, de la belleza que nos transmite el poder observarlas en cielo a simple vista o por telescopio formando parte de cúmulos globulares o cúmulos estelares abiertos, sino también cuando uno obviamente entiende y comprende lo que esos objetos son y representan, ¿no? Dentro de lo que es la estructura propia del universo en el cual estamos nosotros inmersos, ¿no? Y también qué es lo que representa para nosotros, lo que representaron en el pasado para nosotros y lo que van a representar también en el futuro para nuestra existencia y para, digamos, el mantenimiento de nuestra propia especie, ¿no? Como yo les contaba, la idea es básicamente contarles muy resumidamente, pero con, eh, digamos, con ciertas peculiaridades sobre la naturaleza, digamos, de las estrellas y sobre
cómo es que cómo es que las estrellas nacen, cómo es que las estrellas comienzan su existencia, qué es lo que hoy en día se entiende por el nacimiento de las estrellas y cómo son esos procesos, y hasta que llegan, digamos, a la etapa de que se considera que son estrellas propiamente dichas, ¿sí? Que sería lo que nosotros denominamos la etapa de secuencia principal, ¿sí? De lo cual yo les voy a estar explicando un poco de qué se trata eso y por qué se le llama así. ¿Mm? Bueno, como ya les decía, poder observar una noche despejada en un lugar, bueno, como ha de ser una maravilla, ¿no? Así que la idea es invitarlos en cierta forma a que si tienen la posibilidad de poder alejarse unos kilómetros de las ciudades en donde vivan y poder llevarse un telescopio consigo, un par de binoculares, los invito a que puedan hacer eso y poder observar una noche despejada porque realmente son experiencias increíbles. Si pueden ir acompañados de amigos es aún mucho más interesante, sin duda alguna, ¿sí? Digamos, obviamente, como yo les contaba, todo este desarrollo, digamos, de la tecnología, de la ciencia que hubo en los últimos 200 años, han permitido conocer cada vez más y más en detalle sobre la naturaleza de las estrellas. Pero básicamente, ¿qué son las estrellas? Bueno, uno podría hacer, digamos, una, eh, una breve descripción o una breve reseña de que las estrellas son básicamente unos esferoides, ¿sí? Tienen forma casi esférica, de material, ¿sí? De materia ordinaria, es decir, que están constituidos por electrones, protones, neutrones, que a su vez conforman átomos y moléculas, ¿sí? De las que nosotros conocemos y estamos acostumbrados a ver ordinariamente aquí en nuestro planeta. Esa materia, digamos, que se organiza debido, digamos, en este caso a la acción de la gravedad de toda la materia que forma parte de esa estructura y que obviamente debido a la gran temperatura a la que se encuentra, está, digamos, en uno de los 5 estados de la materia, que es el estado de plasma. Básicamente el estado de plasma es, como, bueno, como yo le estaba contando, es uno de los 5 estados de agregación de la materia, en donde tiene características como si fuera un fluido, muy semejante a las de un gas, pero con la particularidad de que varios de los componentes, o gran parte de los componentes que forman parte de este gas, en realidad tienen cargas eléctricas, ¿sí? Se caracterizan por tener cargas eléctricas, son iones. Ya sea que sean las partículas, en este caso protones o electrones, electrones libres o protones formando parte de átomos o protones libres solos, moviéndose, digamos, libremente dentro de la estructura de este material, o como les comentaba, formando parte de átomos ionizados o núcleos de átomos atómicos, ¿sí? Eso va a depender de la temperatura a la que se encuentre este material. El tema es que estas cargas eléctricas en movimiento generan, obviamente, si están en movimiento cíclico, forman campos eléctricos que a su vez generan campos magnéticos. Y esto es lo que caracteriza y distingue puntualmente a lo que es un gas ordinario de lo que es un plasma, ¿sí? Tienen grandes e intensos campos magnéticos y eléctricos en su interior. Las estrellas en sí, como les decía entonces, son gigantescas esferas de material en estado de plasma generalmente, ¿sí? Luego vamos a ir viendo un poquitito más en detalle dependiendo de en qué parte, digamos, de la estrella, en el interior de la estrella nos encontremos. El material va a estar en distintos estados, pero básicamente las capas externas se encuentran en estado gaseoso o de plasma, dependiendo, como les decía, de la temperatura. Uno puede observar las estrellas y como uno puede observar incluso en las imágenes que estamos viendo acá, que son imágenes de cúmulos globulares, ¿sí? El núcleo de los cúmulos globulares, pueden observar la enorme cantidad de estrellas que están formando parte de estos cúmulos y una particularidad que nosotros observamos son dos cosas. Primero, las estrellas brillan, por eso las podemos observar, emiten luz.
emiten radiación y es eso lo que nosotros percibimos de ellas. Y básicamente, debido, digamos, a la enorme distancia que nos encontramos de estas estrellas, la radiación es lo que nosotros podemos observar de estos objetos y lo que básicamente podemos estudiar. Todo o prácticamente todo lo que nosotros conocemos de las estrellas surge de estudiar la radiación que recibimos de ellas, ¿sí? Si se encuentran en sistemas binarios o múltiples estelares, es posible estudiar incluso cada una de sus componentes y determinar, por ejemplo, la masa que compone a cada una de las partes de ese sistema, ¿sí? de estrellas. Y en sí, cuando uno estudia los espectros y cuando estudia la radiación en sí que recibimos, conociendo la naturaleza de la materia y de la interacción de la radiación con la materia, podemos entender en qué estado se encuentra la materia en las capas externas de la estrella, ¿sí? Y es eso lo que nosotros básicamente, o lo que los científicos hoy en día básicamente estudian, ¿sí? Y toda la información que nosotros obtenemos es a partir del estudio de esta radiación. En particular, bueno, aquí nosotros tenemos una de las imágenes de la estrella más cercana a nuestro planeta, que es el Sol. Lo que nosotros observamos del Sol básicamente es una capa muy particular en toda la estructura de nuestra estrella que se denomina fotósfera. Básicamente lo que nosotros observamos de las demás estrellas es la misma capa, ¿sí? Una capa que en el caso del Sol tiene más o menos unos 300 kilómetros de espesor. En el caso de otras estrellas, obviamente ese espesor va a ir variando y va a depender de la naturaleza de cada una de las estrellas, pero no suele ser mayor que unos cuantos centenares de kilómetros. En comparación al tamaño que tienen las estrellas, por lo general es una capa muy delgada. El material, que obviamente está en estado de plasma, el material en estas capas está a la densidad suficiente como para generar una gran cantidad de radiación y ser lo suficientemente densa como para evitar que la radiación se escape de las capas más internas, ¿sí? Y de eso es lo que nosotros observamos básicamente del Sol. Lo que nosotros observamos, como por ejemplo en esta imagen, es la radiación que proviene de la fotósfera del Sol, ¿sí? Acá podemos observar la radiación emitida también por nuestro Sol, pero en otro tipo de color. El anterior era radiación en luz visible, esto es en radiación ultravioleta y obviamente está coloreada digital y de forma, ¿cómo se dice? De una manera, digamos, no real, ¿no? O sea, los colores que vemos no es real, sino que se les dan distintos tonos y distintas variaciones de intensidad de brillo en función de las intensidades de la radiación que se recibe en el color, digamos, que se está estudiando, que en este caso son unos 300 Armstrong de longitud de onda, que corresponden a una radiación ultravioleta extrema, ¿sí? Del espectro electromagnético. Y esa coloración, digamos, se hace para poder resaltar y para poder determinar con mayor facilidad ciertos aspectos de la estructura del material que forma parte de las capas externas de la estrella, en este caso el Sol, para poder estudiarla, ¿sí? Pero en sí son colores falsos, no es un color real, ¿sí? En este caso se lo coloreó en tonos amarillos, blancos y rojos, pero no es que sea realmente de ese color como se lo está viendo acá, sino que en realidad es un color falso para poder distinguir esas características. De hecho, en estas zonas que vemos acá, muy brillantes, corresponden a zonas muy activas de campos magnéticos muy intensos, correspondientes a lugares en donde existen, digamos, actividad solar, tales como manchas solares, ¿sí? También se pueden ver algunas protuberancias, como las que vemos acá en estas zonas de por acá. ¿Mm? Acá vemos un detalle de cómo está la estructura de esas capas externas, ¿sí? Que forman parte, sí, de lo que nosotros mencionábamos anteriormente, que es la fotósfera y unas capas más externas que son la cromósfera y un poco más allá. También visto en el mismo tipo de radiación. Sí, obviamente cuanto más blanca es la luz que se puede ver en la imagen, es más intensa la radiación
que se está estudiando, ¿no? Cuanto más oscuro, menos es intensa la radiación. En este caso, significa que la temperatura también es mayor en los lugares más brillantes y menor en los lugares más oscuros. Pero fíjense lo complejo de la estructura que tiene una estrella, ¿sí? Como vimos entonces, de esa fotosfera, la estrella en sí emite enormes cantidades de radiación al espacio, ¿sí? Y las estrellas en sí emiten grandes cantidades de radiación y emiten en todo el espectro electromagnético, es decir, en toda la gama de radiación, desde los rayos gamma, ultraenergéticos, que rayan los rayos cósmicos. Piensen que los rayos cósmicos incluyen partículas y radiación electromagnética de altísima energía, ¿sí? En este caso, la radiación que emiten las estrellas, si bien emiten muy poca cantidad de energía en rayos gamma, hay una parte que emiten en rayos gamma, ¿sí? Dependiendo, igual ya vamos a ver con la temperatura, es más o menor la cantidad de energía que se emite en ese tipo de radiación. Pero sí, todas las estrellas, y de hecho todos los cuerpos incandescentes, emiten en todo el espectro, desde los rayos gamma hasta las ondas de radio más larga, de longitud de onda más larga y por lo tanto de menor energía, ¿sí? Pasando obviamente por los rayos X, la radiación ultravioleta, la luz visible, que es esta pequeña banda que se puede observar acá en lo que sería todo el espectro, que es lo que vemos aquí, que está diagramado, y de ahí tenemos desde la radiación violeta hacia el rojo, que es lo que forma parte de la luz visible, y luego vamos hacia el infrarrojo, que estaría el infrarrojo cercano, infrarrojo medio, infrarrojo lejano, las ondas de radio, ¿sí? Y luego ya iríamos a las microondas, y bueno, ya iríamos luego a lo que nosotros denominamos a las radiofrecuencias, que son las de menos energía. Cuanto mayor es la longitud de onda de la radiación, menor es la energía que transmite, ¿sí? Piensen lo siguiente, la radiación electromagnética es una forma de transmisión de energía. Esa energía se denomina energía radiante o energía de radiación. Así como existe energía cinética o energía potencial, existe esta otra forma de energía que es energía radiante o energía electromagnética. Y la manera de representarla es por medio de estas ondas, ¿sí? Que se propagan en todo el medio, en todos los medios, incluso hasta en el vacío, y que obviamente transmiten esta energía, ¿sí? Es una forma de transmitir energía de un lugar a otro en el espacio. La cantidad de energía que transmite depende del tipo de radiación que sea. Y en este caso la característica que se le aplica a esta radiación es la longitud de onda, que dice si la radiación es más o menos energética, ¿sí? Es decir, la longitud de onda sería como una etiqueta para poder representar o caracterizar a cada una de esas radiaciones. En sí, la radiación es lo que puede hacer, ¿sí? Es decir, es lo que la energía que transmite, ¿sí? La radiación es la energía que transmite. Eso es lo que diferencia a los rayos X de un tipo de los otros rayos X, o de la radiación ultravioleta, o de la radiación infrarroja, ¿sí? Piensen que la energía que transmite esta radiación, o la energía que pueda llegar a obtener algo, es básicamente la capacidad que tiene de alterar el medio. Y la radiación electromagnética tiene una cierta capacidad de alterar el medio que le rodea. Y esa capacidad es lo que define, por decirlo de alguna manera, o que caracteriza a la radiación y que nos permite a nosotros llamarle de una determinada manera, es decir, de catalogarla, es decir, que son rayos X, rayos gamma, radiación infrarroja, ondas de radio, microondas, etcétera, etcétera. Entonces, las estrellas emiten radiación, ¿sí? Como nosotros podemos observar en esta imagen, y como habíamos observado también en las imágenes anteriores, vemos que los tipos de radiación que emite no son todos iguales, ¿sí? Podemos ver estrellas de distintos colores inclusive, ¿sí? Si pudiéramos observar con más detalle las imágenes, veríamos estrellas con incluso aún más colores, ¿sí? Incluso de colores verdosos, sin colores blancos, estrellas blancas, estrellas azules más intensos, estrellas rojas, rojas más intensas, ¿sí? Estrellas naranjas o amarillentas, en fin. Tendríamos toda una gama de tipos de estrellas que emiten radiación en los distintos colores. Y la pregunta que uno se podría hacer es, ¿por qué emiten radiación? ¿Sí?
¿Qué es lo que hace que emitan radiación? Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado alguna vez que les han contado que en nuestro sistema solar, todos los objetos en nuestro sistema solar son objetos que no emiten radiación, que no tienen luz propia, que solamente reflejan la luz del Sol, que el único objeto en nuestro sistema solar que emite y que emite radiación, que tiene luz propia es el Sol, ¿sí? Pero obviamente que inmediatamente se deben de haber preguntado, ¿y por qué el Sol tiene luz propia? ¿Qué significa que el Sol tenga luz propia? Bueno, hoy en día, como ya sabemos, todas las estrellas son soles o son como soles y que emiten radiación, ¿sí? Que emiten luz. En este caso se habla más de radiación porque no solamente emiten luz en el sentido que comúnmente o que coloquialmente hablamos, que es luz visible, sino que emiten radiación en todo el espectro, ¿sí? de radiación electromagnética. Por eso siempre hacemos énfasis, o se hace énfasis en que emiten radiación, entre ellos la luz visible. Entonces, ¿por qué estos objetos emiten luz? ¿Qué es lo que hace que emitan luz? Bueno, seguramente les ha parecido, mira, observen en esta imagen la cantidad de puntos de distintos colores que se observan, muchas de color naranja, naranjas opacos, naranjas brillantes o de color rojo inclusive. Fíjense la enorme cantidad de estrellas que hay, pero aparte la enorme diversidad de tipos de brillos y de tipos de colores de radiación. Y eso es porque tienen ciertas características estas estrellas que las distinguen unas de otras y que también obviamente permiten estudiarlas y permiten obviamente saber y conocer sobre la naturaleza de estos objetos. También obviamente tenemos estas brillantes, muy brillantes, que ya vamos a ver por qué son tan brillantes y por qué se destacan por sobre el resto. Bueno, seguramente muchos de ustedes habrán tenido la particularidad de haber hecho este experimento. No sé si alguna vez ustedes habrán tenido algún pedazo de metal, algún trozo de metal, algún tenedor, algún cubierto, que lo habrán llevado cuando eran chicos hacia la cocina, habrán encendido la hornalla y habrán puesto ese cubierto, ese tenedor o ese pedazo de metal al fuego. Seguramente muchos de ustedes habrán hecho ese experimento cuando han sido chicos. Si han hecho ese experimento, habrán notado algo bastante particular, que primero el objeto es opaco, obviamente, el metal es opaco, pero luego de un tiempo de haberlo sometido a la llama del fuego, empieza a emitir radiación, empieza a brillar. Empieza a brillar en un color de radiación primero tenue, ¿sí? Como se muestra acá, por ejemplo. Si uno lo sigue calentando, empieza a emitir luz un poco más brillante, ¿sí? Como por ejemplo se ve por acá. No sé si habrán tenido esa posibilidad. Si ustedes incluso fueron más afortunados, como ha sido mi caso, y han tenido la posibilidad de acceder a un soplete de acetileno, y han tomado ese mismo pedazo de metal y lo han sometido al soplete de acetileno, habrán observado que ese material, además de ponerse rojo incandescente, empieza a ponerse de un color anaranjado brillante, y si uno lo sigue calentando se torna de un color casi blanquecino, como aparece aquí en la imagen, este material acá fundido, este metal fundido acá, y bueno, obviamente se empieza a derretir, y bueno, ya pierde su forma. Pero lo concreto del asunto es que el material empieza a brillar. Lo que está haciendo en realidad el material es emitir radiación. Con ese proceso tan simple de calentarlo, hacemos que el cuerpo emita radiación. El poder entender el por qué sucede esto llevó a las mentes más brillantes de la ciencia del siglo XIX y principios y del siglo XX al extremo. De hecho, para poder explicar este fenómeno fue necesario desarrollar toda una nueva teoría de la mecánica, que se conoce hoy en día como teoría de la mecánica cuántica. Para poder entender el por qué pasa esto es necesaria la mecánica cuántica, pero básicamente le podemos, adelantar que todos los cuerpos en la naturaleza se encuentran, en un cierto equilibrio entre la radiación, ¿sí? Entre la radiación, o mejor dicho, hay un cierto vínculo entre la radiación y la materia, ¿sí? La luz, la radiación, es absorbida por la materia
y a su vez la materia genera radiación. De hecho, en realidad la materia con ciertas características tienen que tener cargas eléctricas. La materia con cargas eléctricas genera fotones y los absorbe y los genera. ¿Sí? Esa es básicamente la relación que hay. Pero no los genera y los absorbe de cualquier manera. Los absorbe de formas muy, muy particulares. ¿Sí? Que obviamente por temas de tiempos y por, obviamente, la temática de esta charla no vamos a entrar en detalle. Pero sepan que ese es básicamente el vínculo que hay. ¿Mm? Ahora bien, si nosotros, digamos, incluso yo en este momento o ustedes ahí en sus casas, aunque no lo crean, están sometidos a la acción de un mar de fotones, ¿sí? Estamos bañados por fotones todo el tiempo, ¿sí? Obviamente que los fotones, como ya les dije, transmiten energía de radiación. Y obviamente que si un cuerpo se ve sometido a la acción de esa energía, parte de esa energía la van a absorber. Y por lo tanto, parte de esa energía que absorben va a contribuir a aumentar la temperatura de ese cuerpo. Pero nosotros observamos y digamos, de la experiencia notamos que si yo estoy acá sometido a la acción de la radiación, no estoy aumentando la temperatura constantemente. Llega un momento en donde eso deja de suceder. Yo estoy en un momento determinado, pongo un objeto a la acción de un campo de radiación, es decir, lo ilumino con cierta radiación, ese cuerpo va a ir aumentando su temperatura seguramente durante un cierto tiempo, pero luego va a dejar de aumentar su temperatura y va a mantener su temperatura constante, no la va a aumentar más. Se dice que la radiación y el cuerpo se encuentran en equilibrio termodinámico. ¿Sí? Del mismo modo puede suceder lo contrario, puede suceder que el cuerpo, ¿sí?, disminuya su temperatura y va a llegar un momento en donde deja de disminuir su temperatura y también en el ambiente va a haber radiación. Y también se dice que la radiación del ambiente junto con la del cuerpo se encuentran ambos en equilibrio termodinámico. ¿Sí? O equilibrio térmico normalmente también se dice. La idea es entonces que, como ya les digo, existía un vínculo entre estas cosas. La idea del por qué va cambiando en sí la radiación que emite se debe justamente a la temperatura que tiene el cuerpo. De hecho, todos los cuerpos en la naturaleza que se encuentran a una cierta temperatura emiten radiación. Y de hecho, cualquier cuerpo que tenga una temperatura por encima del cero absoluto, ¿sí?, por encima del cero de la escala Kelvin de temperatura, emite radiación. ¿Sí? Obviamente que la radiación que va a emitir va a depender de la temperatura, no va a emitir, sin duda la radiación que emite va a emitirla en todo el espectro, pero va a emitir más radiación de un tipo particular de radiación por sobre otra dependiendo de la temperatura. Obviamente cuando más temperatura tenga, hay más energía en el cuerpo y por lo tanto va a generar mayor radiación o radiación de mayor energía, ¿sí? O sea, radiación con longitudes de onda más cortas, ¿sí?, más del tipo rayos X, ultravioleta, rayos gamma, etc. O radiación azul, ultravioleta. Mientras que cuanto menor es la temperatura del cuerpo, va a emitir radiación en, obviamente, longitudes de onda menores, ¿sí? De hecho, nosotros a temperatura ambiente emitimos también radiación. Nosotros, o mejor dicho, todos los cuerpos en la naturaleza, todos los cuerpos opacos en la naturaleza, hacen varias cosas, ¿sí? Si están sometidos a la acción de una radiación, van a tener radiación que absorben, que reflejan, ¿sí? Una parte de la radiación que reciben la van a absorber y otra parte la van a reflejar. A la temperatura ambiente, obviamente que si se encuentran a una cierta temperatura, se absorben energía, van a tener que emitir radiación para poder mantenerse a una cierta temperatura constante. Y ese es el vínculo, esa es la relación que hay. Eso es lo que sucede. Esa es la relación que hay entre la materia y la radiación. Y por eso también se encuentran en equilibrio térmico. Se dice cuando están en equilibrio térmico y la temperatura del cuerpo no aumenta ni no disminuye y la temperatura de la radiación también se encuentra en equilibrio con la del cuerpo, cuando sucede justamente eso, cuando la radiación que digamos rodea a este cuerpo
es absorbida en parte, en este caso hay reflejada también, y es emitida por el mismo cuerpo. Esta energía que emite obviamente hace que el cuerpo se encuentre a una cierta temperatura constante, que compensa la energía que está absorbiendo aquí. Lo curioso del asunto, como ya les estaba contando, es que en la naturaleza todos los cuerpos absorben, reflejan y emiten radiación. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Y a la temperatura ambiente, nosotros observamos los objetos no por la radiación que emiten, sino por la radiación que reflejan. Y esa es la particularidad. Nosotros no vemos los cuerpos por la radiación que emiten, nosotros los vemos por la radiación que reflejan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la radiación que emiten a la temperatura a la que están, que son más o menos unos 250, 300 Kelvin, ¿sí? De temperatura, que es más o menos la temperatura ambiente, a esa temperatura, el máximo de radiación que emite un cuerpo, o sea, el máximo de radiación que emite este cuerpo, está recién en la radiación infrarroja media. Entonces, nuestros ojos no son sensibles a eso, ni siquiera nuestra piel es sensible a eso. Entonces, nosotros no percibimos la radiación que emiten los cuerpos a esa temperatura. Por eso todos los cuerpos nos parecen opacos y por eso de noche nos parecen oscuras. ¿Sí? Si no hay luz que reflejan en los cuerpos, nosotros no los vemos. Ahora, si nosotros utilizamos dispositivos que sean sensibles a la radiación infrarroja, como por ejemplo son las películas, digamos, las películas, digamos, fotográficas que son sensibles a la radiación infrarroja, o las cámaras fotográficas o cámaras de video digital, que suelen ser por lo general sensibles al infrarrojo, ven que los objetos brillan increíblemente a pesar de que no hay luz. Y eso se debe a que en realidad ellos aprovechan la radiación que emite el cuerpo en sí por estar a una cierta temperatura y no por la luz que reflejan. Esa es la gran ventaja de esta tecnología. Lo que observan o lo que detectan es la radiación que emiten los cuerpos y no la que reflejan. ¿Sí? Esa es la gran distinción que hay. Todos los cuerpos, como le decían, reflejan, absorben y emiten. Los cuerpos más oscuros son los que más absorben y que menos reflejan. Por ejemplo, el carbón mineral absorbe casi prácticamente entre un 95 y un 98% de la radiación que reciben. Mientras que un cuerpo muy blanco y muy pulido suele reflejar casi hasta el 90 o 95%. Existe, digamos, en la física y, digamos, en la ciencia, un cuerpo ideal, un cuerpo que en la naturaleza prácticamente no existe. ¿Sí? Se lo puede representar, hay formas de tratar de llevar a ese cuerpo ideal. Las estrellas, aunque no lo crean, se comportan como si fueran estos cuerpos ideales. Ya van a ver más o menos cómo es ese asunto. Pero sepan que se les ocurrió a Rayleigh y a Planck la idea de estos cuerpos negros. En realidad fue a Rayleigh quien se le ocurrió la idea de imaginar un cuerpo cuya única propiedad es absorber toda la radiación que recibe. ¿Sí? Este cuerpo está en un ambiente rodeado de radiación y cuya única característica que tiene este cuerpo es absorber radiación. Rayleigh no dio ninguna otra propiedad más que absorber toda la radiación. Obviamente que si absorbe toda la radiación, tiene que emitir toda esa cantidad de energía que absorbe también en forma de radiación. ¿Sí? Así que este cuerpo, que es el cuerpo que mejor absorbe, tiene que ser a su vez el cuerpo que mejor emite. De hecho, no puede haber en la naturaleza, porque ya vimos que los cuerpos en la naturaleza absorben, reflejan y emiten, este cuerpo ideal que mejor absorbe es a su vez el que mejor emite. Y en la naturaleza, como les decía, no puede haber un cuerpo que emita mejor que, digamos, que el cuerpo negro. Así fue como se empezó a estudiar el tema de cómo es que la radiación y la materia interactúan entre sí, estudiando este cuerpo ideal de la termodinámica, ¿sí? Denominado cuerpo negro, que no tiene nada que ver con los agujeros negros, ¿sí? Esto es un cuerpo negro de la termodinámica, así es como se llama. Lo curioso del asunto es que estos cuerpos negros se los puede estudiar en laboratorios inclusive, y obviamente se pueden
sacar conclusiones muy importantes. Pero lo más importante es que se los puede estudiar teóricamente. Y eso fue lo que hizo Planck. Y eso fue lo que dio como consecuencia el nacimiento de una nueva mecánica, que es la mecánica cuántica. Pero bueno, básicamente uno puede imaginarse un cuerpo negro a esta pequeña abertura, que en este caso la representamos con esta parte blanca, ¿sí? Donde ingresa radiación, se refleja, dentro del cuerpo ponemos un material que sea lo más absorbente y lo que más disperse, y esa radiación va a entrar dentro de este cuerpo, se va a ir reflejando y en cada reflexión se va a ir absorbiendo. Por lo tanto, cada vez que rebote dentro de este cuerpo, se va a ir absorbiendo y se va a ir haciendo cada vez más tenue, al punto tal de que por la abertura prácticamente no va a salir nada de radiación. Toda la radiación que ingrese va a quedar dentro de esa cavidad. Por lo tanto, esa abertura se comportaría básicamente como el cuerpo negro que acababa de describir recién. Cuando uno calienta todo este cuerpo y esta cavidad a una cierta temperatura constante, la radiación que se emite por esta abertura va a corresponder a la radiación que emitiría ese cuerpo negro ideal. Y es eso lo que se fue estudiando en los laboratorios, ¿sí? Allá por fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Lo interesante del asunto es que lo primero que se encontró, obviamente, es que estos cuerpos se emiten en todo el espectro electromagnético y emiten con una cierta distribución, ¿sí? Una distribución que se denomina ley de distribución de Planck. Lo interesante del asunto, o lo que nos dice en este caso la distribución de Planck, es cómo se distribuye la energía que tiene este cuerpo, que está a una cierta temperatura, y cómo la distribuye esa energía en los distintos tipos de radiación. ¿Sí? Como verán, de este lado de acá estarían las radiaciones de altas energías, como los rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta. De hecho, por aquí empezarían la radiación visible, ¿sí? Y hasta acá. Esto sería de acá hasta acá, más o menos sería la radiación visible. Y luego empezaría la radiación infrarroja, que sería todo esto de acá. Como podemos observar, la distribución de energía va cambiando a medida que va aumentando la temperatura. Y la radiación, el máximo de radiación, acá fíjense que el máximo lo tiene acá, perdón, el máximo lo tiene por aquí, a los 4000 Kelvin lo tiene por aquí, a los 4500 por aquí. Fíjense que cuanto mayor es la temperatura, más se desplaza hacia las radiaciones de más energía. Acá lo vemos un poco más representativo, ¿sí? Estas son las curvas de Planck. Y fíjense que los máximos de radiación, ¿sí? Piense que si esto es más que el resto, el cuerpo se lo va a observar en este tipo de radiación. Este cuerpo, si ustedes ven acá, emite en todo el espectro, como ya vimos. Pero como emite más radiación que en este tipo de luz que en el resto, este cuerpo se lo va a ver rojo, a unos 5000 Kelvin, ¿sí? Acá podemos observar otro cuerpo, a unos 6000. Y vamos a observar acá, este sería un rojo muy brillante, este sería un rojo menos brillante. Este también emite en rojo, pero este rojo es mucho más brillante porque hay más radiación acá, ¿sí? Es más alta la curva y por lo tanto representa más radiación, más cantidad de energía por centímetro cuadrado por segundo que emite ese cuerpo. Lo interesante del caso y del cuerpo negro que se puede estudiar es que yo puedo sumar la energía que emite por cada uno, esta altura, ¿sí? Por ejemplo, a esta altura yo tengo una cierta cantidad de energía, a esta altura tengo otra, a esta tengo otra, ¿sí? Para este tipo de luz emite toda esta cantidad de energía, para esta otra, esta cantidad de energía. Si yo pudiera sumar todas las cantidades de energía que emite este cuerpo para todos los tipos de radiación, yo puedo saber cuál es la cantidad de energía total que emite el cuerpo, ¿sí? Por centímetro cuadrado, por segundo, ¿sí? Lo que se llama la luminosidad de ese cuerpo o el flujo de radiación de ese cuerpo, ¿sí? En este caso, la radiación del cuerpo negro, toda la cantidad de energía que emite por centímetro cuadrado por segundo depende pura y exclusivamente de una única propiedad de ese cuerpo, que es la temperatura absoluta que tiene. ¿Sí? Esto que vemos acá representa el flujo de radiación, que básicamente es la cantidad de energía por centímetro cuadrado, por segundo, por esteroradián, por unidad de frecuencia de la radiación emitida.
es la cantidad de energía por unidad de tiempo, por unidad de superficie, por esteroradián. Esa es la cantidad que emite. Y esa cantidad de energía depende pura y exclusivamente de la cuarta potencia de su temperatura absoluta. No depende de otra cosa. ¿Sí? Hay una constante que se denomina constante de Stefan Boltzmann y solo depende de la temperatura del cuerpo. Este dato es fundamental para poder estudiar las estrellas y ahora vamos a ver por qué. Nosotros podemos imaginar entonces, como ya les dije anteriormente, que las estrellas son unas gigantescas esferoides de gas o de estado de plasma, ¿sí? O plasma básicamente, a una cierta temperatura, ¿sí? Puntualmente nosotros vamos a tomar como límite lo que denominamos la fotósfera de la estrella. Nosotros podemos considerar entonces que la estrella tiene un cierto radio a la altura de donde se encuentra la fotósfera, que es la capa que emite esa radiación del espectro continuo, digamos, dentro de lo que sería el espectro continuo, que nosotros podemos recibir o nosotros podemos determinar acá o medir aquí en la Tierra, digamos, de cada una de las estrellas. Lo que nosotros entonces hacemos al estudiar un cuerpo negro es que este cuerpo negro tiene la propiedad de absorber toda la radiación que recibe. En este caso, este objeto, al estar aislado en el medio del espacio y salvo que estuviera en compañía de una estrella muy cercana, este cuerpo no recibe prácticamente radiación desde el exterior. Por lo tanto, todo lo que tiene esa estrella es la radiación propia que emite. ¿Sí? Y por lo tanto, toda la energía, aparte del plasma, es la materia que tiene una cierta propiedad de absorber prácticamente toda la radiación que recibe. Entonces, cumple básicamente con las propiedades, características que cumpliría más o menos un cuerpo negro. No es que sea un cuerpo negro, pero se comporta más o menos como tal. Ya vamos a ver que hay distinciones, ¿sí? Pero básicamente podríamos aplicar la idea de que se comporta básicamente como un cuerpo negro. Si la estrella está aislada en el medio del espacio, casi no recibe radiación, por lo tanto no va a reflejar radiación y por lo tanto toda la energía que emite ese cuerpo va a ser la energía o mejor dicho, toda la energía que vamos a estar percibiendo de la fotósfera va a ser la energía que emite la fotósfera. Y en ese contexto es que vamos a suponer que la fotósfera está a una cierta temperatura absoluta, ¿sí? Que se denomina temperatura efectiva de la fotósfera, y lo que vamos a suponer es que cada centímetro cuadrado y por segundo emita una cantidad de energía igual a la del cuerpo negro. Obviamente que si yo multiplico, ¿no?, ese valor por la superficie de toda la esfera que forma parte de la estrella, voy a obtener la energía total por segundo que emite la estrella hacia el espacio, ¿sí? Considerando que la estrella es un esferoide, ¿sí?, o una esfera, en este caso, de radio R. Básicamente lo que hicimos acá fue multiplicar justamente el valor de la ley de Stefan Boltzmann, del flujo de radiación de un cuerpo negro, por la superficie de una esfera de radio igual a una estrella, ¿sí?, al de la estrella. Y lo que nos da es lo que se denomina luminosidad total de la estrella, que básicamente nos dice cuánta radiación emite la estrella por segundo al espacio, ¿sí?, en todo el espectro. Y eso, como podrán ver, depende puntualmente de dos cosas: del tamaño de la estrella, de su radio, y de su temperatura en la fotósfera. Si sabemos la temperatura de la estrella en la fotósfera y conocemos su radio, podemos saber cuánta energía emite por segundo al espacio. Lo interesante del asunto es que la estrella en sí es una gigantesca nube de gas originalmente que se va colapsando y va dando origen, ¿sí?, básicamente a esta estructura, ¿sí?, a la estructura que va a formar parte de la estrella, de la que vamos a hablar ahora en un ratito. Pero básicamente, ¿sí?, esta estrella, digamos, tiene una confrontación de fuerzas o de interacciones internas que hace que la estrella
esté digamos, en rivalidad constante. Tenemos, por un lado, la presión del gas debido a la temperatura interna, ¿sí? Una presión en gas que hace que la estrella se tiende a expandir, pero también tenemos el peso de toda la masa, de toda la estrella, que hace que colapse, que quiera colapsar, ¿sí? Todo eso hace, obviamente, la temperatura, naturalmente, la gran temperatura que tiene la fotosfera hace que la radiación se escape hacia el exterior. Esa radiación que se escapa al exterior, que llamamos luminosidad total, es energía que la estrella pierde. Si nosotros no tenemos algo que compense esa energía que la estrella pierde, obviamente la estrella va a estar en desequilibrio constante. Lo que estaría haciendo constantemente sería pulsando. Para que las estrellas estén en equilibrio termoelectromagneto-hidrodinámico, necesitamos que haya algo, una fuente de energía interna en la estrella que compense la energía que la estrella pierde por radiación al espacio. Y esa energía, o mejor dicho, ese proceso que existe interno dentro de la estrella que compensa la energía o que entrega energía a todo el sistema y que hace que se compense esta energía que pierde la estrella, es justamente las reacciones termonucleares. Esto es lo que hace que la estrella y sea estable. Esto es lo que trae justamente el equilibrio. Cuando todas las fuerzas que interactúan, de las cuales vamos a hablar ahora en un ratito un poquitito más en detalle, pero este es básicamente el resumen. La interacción entre la gravedad, la presión interna del gas y la presión de radiación, más la energía interna generada por reacciones termonucleares y la radiación en las capas externas que emite la estrella debido, digamos, a que está caliente, hace que todo esté en un equilibrio. Y eso hace que la estrella sea estable. Eso es lo que se denomina una estrella de secuencia principal. Y eso es lo que se denomina lisa y llanamente que la estrella existe. Que eso es lo que se define una estrella propiamente dicha. ¿Sí? Cuando la estrella se sostiene en equilibrio, o todas las fuerzas que forman parte del sistema están en equilibrio debido a reacciones termonucleares que se dan en el interior de la estrella. Así es como se define básicamente, o al menos hoy por hoy, qué es una estrella. Lo interesante del asunto es que si esta L, esta luminosidad total, es la cantidad de energía que la estrella pierde por segundo al espacio, ¿sí? La energía que emite la estrella por segundo al espacio, la energía que la estrella pierde, es la misma energía que debe producir en su interior, en el núcleo de la propia estrella, mediante las reacciones termonucleares. Y por lo tanto es el ritmo de energía que tiene que producir la estrella para poder subsistir en ese estado de equilibrio. Esta L lo que nos dice, entre otras tantas cosas, es el ritmo con que la estrella vive. Es el ritmo con que la estrella gasta su combustible termonuclear en el núcleo. Y sabiendo la masa que tiene la estrella, podemos saber por cuánto tiempo va a vivir y por cuánto tiempo ha vivido. ¿Sí? Y así es como se va armando el rompecabezas de a poco. ¿Sí? Esto es obviamente muy, muy, muy resumido. Pero este es básicamente el concepto que se aplica para poder entender cómo es que las estrellas, cómo es que se estudian las estrellas y cómo es que se sabe que las estrellas son lo que son. Otra de las propiedades fundamentales que se estudian en las estrellas son los espectros, ¿sí? A través del análisis espectral, observándolo a través de espectrógrafos. ¿Sí? Este sería básicamente el espectro de nuestra estrella, el Sol. Esto que vemos acá arriba es básicamente cómo se lo clasifica, ¿sí? Una clasificación de una letra, un número y luego un número romano, que ahora vamos a ver qué son. Como podemos observar, vemos el espectro continuo, pero el espectro continuo no es totalmente continuo. Hay surcos, hay líneas oscuras, debido a lo que se denominan líneas de absorción, generadas por material, por los átomos, moléculas que forman parte de esa fotosfera o capas inmediatamente por encima, que están formando parte de la estructura de la estrella. ¿Sí? La radiación de donde viene, que forma este espectro continuo que vemos acá, en este caso solamente en la parte visible, desde el rojo hasta el violeta, todo, digamos, esa radiación es emitida por esas capas
Y en esas mismas capas el material está ionizado, el núcleo y los átomos están ionizados y generan, obviamente, estas líneas de absorción. Estas líneas de absorción se generan porque la radiación es absorbida por los electrones de los átomos, que forman parte de todas estas estructuras y que obviamente forman parte del material que constituye la estructura de la estrella, ¿no? Estudiando las series de líneas que forman parte de las distintas series de líneas, que forman parte de los saltos, por decirle de alguna manera, de los orbitales que forman parte de las estructuras de los átomos, es que se sabe qué tipo de elemento es y en qué estado está. Obviamente son estudios muy complejos y obviamente que demandan mucho trabajo. Haciendo el estudio de todas las estrellas, ¿sí?, se puede hacer una clasificación. Esta es la clasificación actual que hay. Básicamente de las estrellas propiamente dichas va desde la parte O hasta la Elme, ¿sí? Esto que vemos acá son estrellas enanas rojas y estas son estrellas enanas marrones. Clasificación de estrellas enanas marrones que en realidad no son estrellas, se les llaman hoy por hoy enanas marrones, ¿sí?, que no clasifican en sí como estrellas. Estas son otras subclases de estrellas que se denominan estrellas de carbono y estrellas de circonio. Y la diferencia y la clasificación y el orden que tienen es debido a la temperatura, ¿sí? El primer parámetro de clasificación de los espectros es la temperatura, que va en este caso de mayor temperatura a menor temperatura. Estos tipos espectrales W corresponden a un tipo especial de estrellas que se llaman estrellas Wolf-Rayet, y también acá tenemos a esta misma altura y por lo tanto a la misma temperatura, tenemos los tipos espectrales P que corresponden a los nebulosas planetarias y a a otros tipos de espectros peculiares, nebulosas planetarias y a púlsares. Este sería básicamente de acuerdo a cada uno de los tipos espectrales, ¿sí?, de las O, de las más calientes, a las más frías, dentro de lo que son la secuencia principal. Esto sería el tamaño que tendrían relativo de las estrellas, ¿sí?, unas a una, dependiendo de su tipo espectral, dependiendo de qué tan calientes son. ¿Sí? Las estrellas de tipo M, que son las más frías, que están en unos 3000 Kelvin, tendrían este tamaño. Las de tipo G2, como el caso del Sol, las de tipo G. Y después tendríamos las de tipo A, las de tipo O, que son generalmente las supergigantes azules. Acá lo que observamos es un ejemplo de espectro de una estrella, ¿no? Acá lo que observamos solamente es la parte visible, nada más del espectro. Pero si se fijan, si lo comparamos con esto que estábamos viendo acá, ¿sí?, representaría esta parte de la curva de acá. Esto en realidad seguiría más arriba porque son de temperaturas mucho más altas, ¿sí? Esto seguiría para arriba y la parte visible solamente quedaría en una curva así, que es lo que estaríamos viendo justamente acá, ¿sí? Lo que va cambiando obviamente es la escala. Acá está mucho más comprimido. Pero básicamente lo que se observa es ese espectro. Esto que vemos acá es lo que se denomina una línea de absorción, una línea de emisión, que es esta que está acá, y las demás son todas líneas de absorción que van para abajo. Eso es básicamente lo que distingue un espectro continuo del espectro, digamos, de un cuerpo negro. Y que además las estrellas, por lo general, esa curva que uno observa está desplazada más hacia la radiación azul que hacia los espectros rojos, como sería la emisión en sí de un cuerpo negro. Pero lo interesante del asunto es que acá tenemos todos los espectros ordenados por clasificación espectral que vemos acá, ¿sí?, por temperatura, que son las letras O, B, A, F, G, M, ¿sí?, KM. De mayor temperatura a menor temperatura. Fíjense que las de mayor temperatura emiten mucho en el azul, en el violeta, y obviamente el máximo está en el ultravioleta y en los rayos X, y los de menor temperatura vamos a ver el máximo está del otro lado, ¿sí? Esto es para que lo observen. Acá tenemos líneas de absorción mucho más marcadas. Este sería un tipo espectral como la del Sol. Fíjense que acá ya cambió
el máximo es más rojo, estos son estrellas más de tipo rojo anaranjadas, y estas ya son rojas, ¿sí? Las zonas enanas rojas de secuencia principal. Sin embargo, el tipo espectral por clasificación por temperatura no es suficiente para poder distinguir un tipo espectral de otro. Si se fijan, estos tres tipos espectrales parecen iguales, pero no lo son. Son distintos unos a otros, a pesar de que los tres tienen la misma temperatura, ¿sí? Es decir, ocupan el mismo rango dentro del espectro, por lo cual tienen la misma temperatura, pero no son exactamente iguales. ¿Qué los distingue? Bueno, lo que los distingue acá, el espectro de estas estrellas, es el tamaño de la estrella, lo que se denomina la luminosidad de la estrella. Piensen lo siguiente, que si estas tres estrellas tienen la misma temperatura, lo único que distingue a estas tres estrellas es el tamaño, o sea, la luminosidad. Y de hecho, este número que vemos acá, lo que representa es la luminosidad, que es el segundo parámetro con el que se clasifican los espectros de las estrellas. El tamaño o luminosidad de las estrellas. Acá vemos otro ejemplo. Lo que vemos en realidad es que las líneas, cuanto más chiquita es la estrella, las atmósferas son más compactas y por lo tanto las líneas de absorción son mucho más intensas y mucho más marcadas que en el caso de las estrellas de mayor tamaño, donde las atmósferas son mucho más diluidas. Acá lo que observamos es qué sucedería si uno clasifica a las estrellas en tipos espectrales, o sea, temperatura, en función de luminosidad, ¿sí? O magnitudes absolutas. Lo que uno observaría es que las encontraría separadas en grupos, lo que se denominan hipergigantes, que serían clase 0, supergigantes, 1A, que serían las supergigantes luminosas, las 1B, las supergigantes, las gigantes luminosas, que son las de clase 2, las gigantes de clase 3, las subgigantes de clase 4, las de secuencia principal, ¿sí? O estrellas propiamente dichas ya formadas, además algunas son estrellas, otras están en fase, y después tenemos las subenanas de clase 6 y las de clase 7, las enanas blancas. ¿Sí? Que en realidad no son siempre blancas, solamente las blancas estarían por acá. Podrían ser estrellas enanas azules o enanas rojas o amarillas, ¿sí? Dependiendo de dónde se encuentren. Hasta ser enanas negras cuando se enfríen. Pero esta es básicamente la clasificación. Las estrellas solo pueden ocuparse o encontrarse en algún lugar de estos, dentro de ese espectro. Y eso es muy importante porque permite clasificarlas, permite estudiarlas y permite entenderlas. El poder hacer esta clasificación, esta distinción entre las estrellas, permite realizar estos gráficos que a su vez permitió entender que las estrellas cambian con el tiempo, evolucionan. Como podrán ver, las estrellas aquí, cada punto de este gráfico está formado por los datos de una estrella real. Cada una de estas estrellas en realidad forma parte de la secuencia principal. Estas estrellas se encuentran en equilibrio. Como podrán ver, hay otro lugar dentro del gráfico que también, toda esta zona de acá en realidad, toda esta zona que vemos acá, también se encuentran, ¿sí? Toda esta zona que vemos acá, también se encuentran en equilibrio. Esto se llama rama horizontal de las gigantes. Estos dos lugares, la de la secuencia principal y la rama horizontal de las gigantes, son los dos lugares de equilibrio para las estrellas. Fíjense que hay estrellas entre medio. Estas estrellas en realidad están en fase de cambios que llevan de la secuencia principal a ser una gigante roja, y de la gigante roja a una nebulosa planetaria y una enana blanca, o de una supernova a un agujero negro, o de una supernova a una estrella de neutrones. Pero son instancias de fase o de cambios, ¿sí? Por eso no hay tantas, porque en realidad son procesos que relativamente son rápidos para la vida de la estrella. La estrella se mantiene prácticamente en un 95 a 98% de su vida en esta instancia de acá, que dependiendo de su masa va a ser la cantidad de tiempo. Por ejemplo, para una estrella de tipo O va a permanecer acá unos 300.000 años y después se va a ir alejando, se va a ir yendo para este lado, hasta convertirse en una supergigante o supergigante brillante o una hipergigante si es aún más grande.
Si es una estrella como el Sol, que estaría más o menos por acá, ¿sí? Nuestro Sol haría un camino por acá. Y luego se alojaría en una zona de por acá. Y luego haría esto, se convertiría en una nebulosa planetaria. El núcleo de esa estrella, de nuestro Sol, se convertiría en una enana blanca. El remanente de las capas externas de la estrella se difuminaría y obviamente se perderían y se mezclarían con el resto del medio interestelar. Y lo único que quedaría sería justamente el núcleo de esa estrella brillante, incandescente, como una enana blanca. Pero todo eso se descubrió a partir de que pudo hacerse este diagrama que se denomina diagrama Hertzsprung-Russell. ¿Sí? Vamos a hacer ahora una pequeña descripción de cómo es el proceso de formación de las estrellas. Básicamente las estrellas nacen a partir del medio interestelar, ¿sí? De gigantescas nubes de gas y de polvo que se encuentran en el medio interestelar formando parte de las galaxias, ¿sí? Tanto de las galaxias irregulares, de las galaxias espirales o de las galaxias eh, digamos, elípticas. Obviamente que en las elípticas hay mucho menos gas y polvo que en las espirales o que en las galaxias irregulares. Pero básicamente en el medio interestelar en donde se forman las estrellas. ¿Cómo es que se forman principalmente? Bueno, en el caso de las galaxias espirales, el mismo movimiento de rotación de las espirales, que está formado, digamos, por un movimiento del campo gravitacional de todo el sistema. ¿Sí? Piensen que el movimiento de rotación de los brazos espirales no es algo tan simple, los brazos espirales no es algo rígido que se mueve, sino que incluso los brazos espirales no están formados siempre por las mismas estrellas, las estrellas que conforman esos brazos espirales van cambiando con el tiempo, las estrellas en sí tienen órbitas circulares prácticamente en torno al núcleo de la galaxia y en sí lo que se van haciendo es que las estrellas se van arracimando en los lugares en donde están los brazos espirales. Por lo general en las partes de enfrente hacia donde van moviéndose esos brazos espirales, es que se acumula gas y polvo, lo que se hace es que ese gas y polvo se condense y esto fomente el nacimiento de las estrellas. También aquellos lugares donde el gas y polvo interactúa entre sí y donde colisiona, generalmente en esos lugares fomenta el lugar, o mejor dicho, son lugares donde se fomenta el nacimiento de las estrellas. Y obviamente cuando hay colisión entre galaxias, son lugares en donde son muy propicios el nacimiento de las estrellas, ya que cuando colisionan dos galaxias, prácticamente las estrellas pasan unas del lado de la otra, no interactúan las estrellas entre sí, muy rara vez hacen eso, y si lo hacen, por lo general, o son capturadas o son despedidas del sistema, pero lo que sí realmente interactúa cuando hay una colisión entre galaxias es el gas y el polvo de estas dos galaxias. Y cuando colisionan, obviamente hay lugares en donde este gas y polvo se hace más denso y permite que en esos lugares aumente y se prolifere el nacimiento de las estrellas. Obviamente que las estrellas no nacen en cualquier lugar, sino que nacen en ciertos tipos de nebulosas, ¿sí? No sé si saben, pero existen básicamente tres tipos diferentes de nebulosas, que son las nebulosas de absorción, las nebulosas de emisión y las nebulosas de reflexión. Puntualmente, de las dos primeras, las nebulosas de emisión o nebulosas brillantes son nebulosas muy tenues en el sentido de que son altamente diluidas, ¿sí? De baja densidad y con temperaturas muy, muy altas, de varios centenares o miles o decenas, incluso a veces de millones de Kelvin de temperatura. En cambio, las nebulosas de absorción suelen ser nubes de gas muy densas con una gran proporción de polvo, aunque recuerden siempre que la proporción de polvo es mínima en comparación al gas, suele ser del 1-2% hasta un 10% del gas es polvo y el resto es gas, que principalmente es hidrógeno y helio. Y este gas en realidad se encuentra formando parte, digamos, de estas estructuras de gran densidad y de muy baja temperatura, a unos pocos Kelvin por encima del cero absoluto. Por lo tanto, las estrellas nacen básicamente de estas últimas nebulosas, de las nebulosas de absorción.
ahí es donde nacen las estrellas. Y puntualmente acá tenemos digamos, un ejemplo que es la nebulosa trífida. Y acá vemos el detalle que vemos acá marcado en este cuadrito de acá, en donde podemos observar, esto que vemos acá, este pilarcito que vemos acá es este que está acá. Y acá podemos observar una enorme nebulosa donde en su interior hay enormes cantidades de estrellas naciendo, ¿sí?, a partir de esa nebulosa. Básicamente la nebulosa esta, la nube de gas fría, densa, lo que se hace es empieza a condensarse en ciertos lugares más que en otros debido a que en esos lugares hay mayor densidad que en el resto. Debido a eso, la gravedad empieza a actuar y hace que en esas zonas se vaya acumulando más material. Y esto hace que a su vez se vaya acumulando aún más material. El gas y el polvo empieza a caer, digamos, sobre eso, porque básicamente lo que hace es eso. El gas y el polvo empieza a condensarse, a contraerse y a rotar. A medida que va condensándose, va a ir aumentando la temperatura, ¿sí? El gas, debido a la acción de la gravedad al atraer este gas y al condensarlo, lo que hace es reducir su volumen, ¿sí?, condensarlo justamente, pero además otra de las cosas que hace la gravedad en este caso es calentarlo, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una nube de gas que se va a ir fragmentando, obviamente no una sola nube de gas, sino que toda esta gigantesca nube de gas se va a ir fragmentando en nubes más pequeñas, que a su vez se van a ir fragmentando en pequeñas nubecitas más pequeñas, de unas 30, 40 masas solares, que es lo que se denominan objetos de Van Aert, ¿sí? Acá vemos la nebulosa del Águila, todas las zonas oscuras son nubes de gas frío, ¿sí?, nebulosas de absorción, donde tienen lugar el nacimiento de estrellas. Acá vemos los pilares de la creación, que son básicamente la parte esta de acá, de la nebulosa del Águila, en donde en su interior también hay enormes cantidades de estrellas naciendo. De hecho, hay un montón de estrellas que no se las puede ver debido al gas y al polvo que hay justamente formando parte de todas estas columnas y que absorben la radiación y que no permiten observarlas. Esto es lo que uno observa cuando se puede obtener imágenes de esta misma nebulosa, pero en infrarrojo. Fíjense la cantidad de estrellas que hay. Esto es en visible y esto es infrarrojo. Todas esas estrellas están dentro de la nebulosa. ¿Sí? Acá podemos observar la nebulosa del Águila, ¿sí?, que sería esta parte de acá, los 3 pilares de la creación. Y todas estas estrellas están dentro de la nebulosa. Perdón. Solo que no se las puede observar, bueno, salvo esta. Algunas también pueden ser que sean estrellas que estén fuera del sistema, ¿no? Estas en particular están fuera del sistema, pero las demás están dentro del sistema. Cada uno de estos puntitos forma parte de todo el sistema. Y cuando todas estas estrellas nazcan y brillen, con todo su fulgor van a terminar barriendo el gas y el polvo, y a lo largo de los años se los va a observar como un cúmulo estelar abierto. Así es como nacen los cúmulos estelares abiertos y así es como nacen las estrellas, en grupos, a partir de estas nubes de gas que se van fragmentando en subnubes, que a su vez se van fragmentando en subnubes o subnubes de subnubes, que como ya les dije se llaman objetos de Van Aert y luego glóbulos de Bock. Estos glóbulos de Bock, que son nubes de gas oscuras, frías, como este que vemos acá, estos que vemos acá, estos son glóbulos de Bock. En esos glóbulos de Bock es donde se van a ir fragmentando el material interior y van a ir dando lugar al nacimiento propiamente dicho de una estrella. Acá lo que observamos es el detalle del lado de la izquierda de la nebulosa de Orión, y del lado de la derecha observamos la misma imagen en infrarrojo y podrán observar la enorme cantidad de estrellas que hay y que están dentro de la nebulosa y que obviamente nacieron a partir de ahí. De hecho, si se fijan bien, la nebulosa está brillando, consecuencia de la radiación que recibe, que se ioniza, consecuencia de la radiación que recibe de las estrellas que han nacido acá. De hecho, del pequeño trapecio que forma parte de la nebulosa de Orión, que es un grupo, un conjunto de un número reducido de estrellas supergigantes, brillantes y azules,
de alta energía, ¿sí? Son estrellas que tienen temperaturas de entre 40 y 60.000 Kelvin en la superficie, con masas de más o menos entre 15 y unos 30 masas solares, y tienen unos tamaños de entre 150 a 250 veces el tamaño de nuestro Sol, ¿sí? Así que son estrellas gigantescas. Son las de tipo O y de tipo A, de tipo O y de tipo B en el espectro, digamos en la clasificación de espectro. Esto es lo que se denomina asociaciones OB, donde la mayoría de estas estrellas son estrellas gigantes azules y brillantes. Acá lo que podemos observar es un objeto de Van Aert. Esto es lo que se conoce como la nube de gas de Pormo, que sería el saco de carbón. No sé si alguna vez la han podido ver. El saco de carbón es una mancha oscura que se observa en el cielo azul, en el cielo sur, que se observa, digamos, a simple vista. Es más o menos así como se ve. Y lo que se observa también es que esto es una nube de gas muy fría, densa, en donde en el interior se está subfragmentando, dando origen a los glóbulos de Bock, para que a su vez den lugar a lo que se denomina nacimiento de estrellas. Perdón, este es el objeto Van Aert 68, yo le estaba hablando de otro objeto, que es la constelación de la Cruz del Sur. Este está en la constelación de Ophiuchus. No me acuerdo si había puesto. No lo puse, perdón. Lo había sacado. Al objeto del saco de carbón que está en la constelación de la Cruz del Sur. Este es otro saco de carbón, por decirlo de alguna manera, está hecho de la misma manera, pero está en la constelación de Ophiuchus. Perdónenme. Este es objeto de Van Aert 33, que es la famosa cabeza de caballo en la constelación de Orión, que también acá podemos observar en detalle la estructura que tiene. Dentro de estas nebulosas es donde justamente nacen las estrellas. ¿Sí? Básicamente, como ya les estaba contando, lo que va sucediendo es que la nube de gas se va condensando, en el núcleo obviamente se va a ir condensando más rápido y va a ir condensándose más rápido y obviamente va a ir aumentando cada vez más la temperatura. ¿Sí? A medida que va a ir condensándose, aumenta la temperatura, aumenta la rotación, la velocidad de rotación de todo el sistema, y el material que está alrededor empieza a acretar sobre ese sistema. Como está rotando, el material empieza a depositarse en un disco, que es lo que se denomina el disco protoplanetario o protoestelar. Ahora vamos a ver en parte en detalle esto. Esto lo que observamos acá son los que se denominan glóbulos de Bock. Estos pueden llegar a tener unas 10, 50, 10, 2, 3 masas solares, no más de eso. Los objetos de Van Aert pueden llegar a tener entre 50, 60, 100 masas solares o incluso más. Estos aquí dentro es donde van a nacer justamente las estrellas. Y todo el sistema planetario si existiera alguno, ¿no? Aquí es como yo les contaba, se van a ir subdividiendo, van a ir generando un disco de acreción y el núcleo de esa nebulosa, de esa nebulosa es lo que se denomina una protoestrella. En el núcleo de esa protoestrella el gas se va a ir condensando, se va a ir calentando debido a la acción de la gravedad. Y obviamente esto va a generar que aumente la temperatura. Cuando en el núcleo se llega a temperatura de unos 2 millones de Kelvin, van a empezar las reacciones termonucleares, ¿sí? Las primeras, que es básicamente generar deuterio. Luego van a llegar a las temperaturas de unos 8 millones de Kelvin para dar lugar al tritio. Todavía no se forman reacciones termonucleares que inyecten fotones, que inyecten radiación, que es la que va a permitir compensar la energía que la estrella pierde por estar caliente, por tener una cierta temperatura en la fotósfera, y que la estrella obviamente está perdiendo por emitir esa radiación al espacio. ¿Sí? Todavía está todo en proceso, pero esos procesos, digamos, de generación de las primeras reacciones termonucleares, generando deuterio y tritio, son las bases para luego formar el helio, que son las reacciones termonucleares que sí van a contribuir con energía y radiación para poder hacer que la estrella llegue al estado de equilibrio. Lo importante es que en esta fase empiezan a generarse un flujo de radiación, un flujo de partículas desde la estrella, lo que se denomina el viento estelar,
Y ese viento estelar es el que permite barrer el medio interestelar, el medio que le rodea, y también permite, digamos, hacer que toda esa cuna, esa nube de gas que le rodeaba, empiece, digamos, a barrerse y deja o permite que la estrella se vea. En este caso, estas protoestrellas que están acá todavía están en formación y sin embargo se las puede observar no por la radiación que emiten ellas, sino porque están cerca, muy cerca de estrellas supergigantes azules, muy brillantes, que lo que hacen es barrer el medio interestelar debido a la enorme cantidad de radiación y de partículas que emiten estas estrellas. Si se fijan, hay como si fuera una cola, una estela, ¿sí? En esta se observa muy bien, acá también, y eso se debe justamente a que las estrellas están barriendo todo este material. Lo que hicieron fue barrer el material del glóbulo de Bock, ¿sí? Y están haciendo ahora ya, mostrando prácticamente el disco de acreción de la protoestrella, están mostrando la protoestrella y en realidad este viento estelar es tan fuerte, de hecho es un huracán estelar, que va a terminar barriendo toda la estrella y la va a terminar destrozando, no se van a terminar formando seguramente estas estrellas, debido a estas grandes, gigantescas estrellas que tienen cercanas. Pero lo curioso del asunto es que esto permite que se puedan observar estas estrellas en formación y se las pueda estudiar. Y eso es lo que los científicos hacen apuntando sus telescopios y sus dispositivos para poder hacer observación de estas protoestrellas en formación. Estas no son estrellas todavía hechas y derechas, todavía no son estrellas de secuencia principal, todavía no están en estado de equilibrio, están todavía en proceso de formación. Y acá también podemos observar que incluso en estas el disco de acreción todavía está en proceso de formación. Estos son básicamente digamos, un resumen de cómo serían los tiempos que le llevaría a las estrellas poder, digamos, hacer todo el proceso de condensación, ¿sí? Que más o menos le llevaría un 10% de la vida de la estrella. En un 10% de la vida de la estrella llevaría, perdón, en realidad es entre un 5, sí, entre un 5, un 10% más o menos, dependiendo de la masa de la estrella y de las características de la estrella, en condensarse y llegar a lo que sería una estrella de secuencia principal, que sería una estrella hecha y derecha y en equilibrio. Todo lo demás son procesos, digamos, que no están en equilibrio. Si bien, digamos, se frena, digamos, lo que sería el proceso de caída libre del material, en un principio se va frenando. El único instancia en este caso que es de caída libre es este, por ejemplo, que es lo que se llama la fase de Hayashi, ¿sí? En este caso se da de esta manera, pero solamente, bueno, en este es un poquito más, el proceso de caída libre, pero luego, una vez que llega a una fase en donde la energía interna ya empieza a contrarrestar todo el peso de la estrella, empieza a comportarse de una determinada manera en donde ya no es caída libre. Lo que sí empieza a hacer y lo que hace es, obviamente, si esto es el diagrama Herpern-Russell, esto es mayor temperatura para acá, esto es mayor tamaño para arriba, así que lo que hacen es condensarse. Lo que estamos viendo acá es que se hacen más calientes y chiquitas, ¿sí? Y lo que hacen para acá es más calientes y chiquitas. Perdón, más calientes y chiquitas. A medida que vamos para abajo es más chiquitas y para la izquierda es más calientes. Hasta que llegan a la temperatura suficiente como para que en el núcleo generen reacciones termonucleares del deuterio y del tritio para que den lugar a las reacciones termonucleares que generan helio y produzcan los fotones que se necesita para compensar todo el proceso, digamos, de generación de energía por reacciones termonucleares en el núcleo y que compensen la energía que pierde la estrella en el exterior. Esto es básicamente, digamos, una representación artística de cómo se vería uno de estos si uno estuviera cerca, ¿no? De alguna estrella o una protoestrella, digamos, en formación. Esto es básicamente un resumen de estos procesos de reacción termonuclear que yo les estaba contando recién, que tienen lugar en el núcleo de la protoestrella, que todavía no aportan fotones. Fíjense que no hay fotones en el proceso. Tenemos los protones que se unen,
¿sí? Obviamente que se unen debido a la fuerza nuclear fuerte y debido a que se mueven a una velocidad muy, muy grande, que vence la repulsión electrostática lo suficiente como para acercarse y que empiece a interactuar la fuerza nuclear fuerte entre los quarks que forman parte de los protones de cada uno de los protones y hace que se unan y obviamente luego, bueno, después de interactuar la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, transmute uno de los protones y se convierta en un neutrón. Obviamente con la consecuente emisión del positrón y de neutrinos, ¿no? Lo que va a quedar es el núcleo de deuterio, ¿sí? Que es un isótopo de hidrógeno. Lo interesante del asunto es que este proceso se va a dar reiteradamente a partir de que se cumplan los 2 millones de Kelvin en el núcleo de la protoestrella. A los 8 millones de Kelvin va a tener de forma regular el otro proceso, el que yo les decía para obtener tritio. ¿Sí? Acá yo necesito un poquito más de energía porque tengo más masa que mover. ¿Sí? Ya no tengo dos partículas independientes, sino que tengo una partícula formada por dos partículas, que sería el protón y el neutrón, y un protón libre. ¿Mm? También la fuerza nuclear fuerte es la que hace que los dos protones se unan y todo el sistema se una. En realidad los protones y los neutrones junto con el protón se unan y luego la interacción nuclear fuerte hace que transmute uno de los protones y se convierta en un neutrón. Esta es justamente la fuerza que hay de equilibrio, ¿sí? La presión interna del gas debido a la presión térmica, digamos, el mismo un gas cuando se calienta genera presión que hace que se expanda y obviamente tenemos la atracción gravitacional que hace que se colapse. Pero también tenemos, como ya vimos, la radiación que se emite en las capas externas de la estrella que hace que esa energía que se pierda y hace que la estrella se enfríe, ¿sí? Entonces, al enfriarse, obviamente se va condensando más, pero también se calienta, en fin, todo está en una suerte de desequilibrio, de desestabilidad y en un proceso. Toda esta fase es de proceso, por eso se habla de fase y no en una instancia, ¿sí? En una etapa. Solo cuando en el núcleo de la estrella exista una temperatura de entre 15 y 20 millones de Kelvin, dependiendo de la temperatura de la estrella, es que va a tener lugar las reacciones termonucleares que generan helio a partir del tritio y del deuterio y que dan como consecuencia la generación, bueno, como ya les dije, del helio, pero fundamentalmente para lo que nos interesa a nosotros, la inyección de fotones, de energía radiante, que es la energía que luego va a compensar la energía que pierde la estrella. Y esa energía, luego, con el proceso en sí, cuando entre en equilibrio, va a estabilizar a la estrella en un cierto tamaño, a una cierta temperatura superficial y con un cierto ritmo de proceso de energía interno que hace que compense la energía que pierde la estrella. Y en esa instancia, la estrella se va a encontrar en una suerte de equilibrio, ¿sí? Un equilibrio que hace que la estrella se sostenga por todo el tiempo que perdure el material fusionable en el núcleo de la estrella, ¿sí? En este caso, el hidrógeno, ¿sí? Estos son básicamente una descripción de las principales reacciones de tipo protón-protón, que son las que generan helio a partir del hidrógeno y los fotones, ¿sí? Esta es la que estábamos viendo recién hace un ratito, la primera, la que genera deuterio, ¿sí? Y luego la que genera, esta es la que genera tritio, o en este caso, bueno, es un helio, es un isótopo del helio, y luego cómo se transmuta para generar lo que se llama el helio, los dos protones, pero lo importante acá es esto que vemos acá, es estos fotoncitos. Obviamente no hay un único mecanismo, este es uno de los mecanismos, el más probable y el más factible, lo que se llama la reacción protón-protón 1, que es la que más ocurre, pero hay otros procesos que generan también helio, fotones, y que intervienen o hacen intervenir los protones en todo el proceso. De hecho, hace que 4 protones se conviertan en un núcleo de helio, ¿sí? Que está formado por 2 protones y 2 neutrones. Los fotones en sí, que llevan una cantidad de energía, muchos hablan de que esa energía sale de la materia, ¿sí? Utilizando la famosa ecuación de Einstein de la equivalencia masa-energía.
¿sí? Es como que una parte de la materia, de la masa que forma parte de los protones y digamos, de los neutrones. O sea, si uno tomaría la masa de los 4 protones y la masa del núcleo de helio, vería que hay una diferencia, y esa diferencia de masa es lo que se genera en energía. Pero eso no es cierto. En realidad, esa energía no sale de la masa, ¿sí? No es que masa se convirtió en energía. En realidad, lo que se convierte en energía radiante es la energía de interacción. Sale de las interacciones que hay fuertes y débiles. De ahí es de donde sale la energía de esos fotones, ¿sí? Que también es energía, por supuesto. Y que también forma parte de las estructuras, de los quarks, o incluso de los mismos protones y neutrones cuando forman parte de la estructura del núcleo del helio. Pero sepan que sale de ahí, no es que se convierte materia en energía, no es que un protón o alguna partícula dejó de ser partícula y se convirtió en un fotón, que esa sería básicamente la conversión de materia en energía. Pero no, no es el caso. Acá lo que se convierte en energía es interacciones. Son las interacciones y los campos de esas interacciones que en realidad forman parte de las partículas, en realidad de los quarks, que forman parte estructural de los protones, dentro de los protones y luego dentro de los núcleos atómicos, es lo que genera esa energía, de donde sale esos rayos gamma que luego, bueno, se van a utilizar para compensar la energía que emite la estrella. Pero básicamente eso sería, digamos, la idea. Existen otros tipos de reacciones termonucleares en el núcleo de las estrellas que se dan en estrellas más masivas, ¿sí? Piensen que todas las reacciones termonucleares tienen lugar en las estrellas, no solamente la reacción protón-protón, sino la de carbono, nitrógeno, oxígeno, que es esta otra que vemos acá. En el Sol se dan todas, pero ¿qué pasa? Debido a la masa que tiene el Sol y a la composición química inicial que tiene el Sol, obviamente prepondera las reacciones de tipo protón-protón. En estrellas más masivas, con 10, 15, 20 masas solares, por lo general predominan este tipo de reacciones, las de carbono, nitrógeno, oxígeno, que las de protón-protón. Pero bueno, en definitiva, siempre se obtiene helio a partir de protones y la inyección de rayos gamma, que son los que realmente necesitamos aquí. Básicamente eso sería la idea de la descripción de cómo las estrellas llegan a la secuencia principal, que es la instancia en la que se considera la estrella en equilibrio termoelectromagneto-hidrodinámico, y que es básicamente cómo se considera la estrella formada propiamente dicho. Bueno, espero que les haya gustado la charla. Y bueno, no sé si tendrán alguna duda. Adrián, aquí nosotros estamos muy interesados y también muy impresionados, ¿no? Con toda esta cantidad de información de tan nivel de especialidad, y que tú has logrado sintetizar y plasmarnos de una forma muy pedagógica como el gran divulgador astronómico que eres. Muchísimas gracias, porque hemos aprendido muchísimo. Y también hemos reflexionado de algunas cosas, ¿no? Cómo los seres humanos, a partir de este amor, digamos, hacia las estrellas, ha terminado haciendo cosas muy útiles para la vida, ha creado mucha tecnología. Pensaba yo en medicina, cómo reproducen, yo no soy médico, ¿no? Pero cómo reproducen el tema de la radiación, los rayos gamma, etcétera. E incluso, no sé si aquí tú viste o los espectadores vieron una noticia un poco jocosa, pero científica, en agosto de este año, que decía que en una universidad, o en la Universidad de Tel Aviv, se descubrió que la radiación ultravioleta afectaba a los seres humanos en cuanto al tema del romance, por una cuestión de afectación al sistema endocrino y generación, digamos, del tema hormonal. Entonces, mientras tú hacías tu explicación científica, yo decía, cómo uno vuelve a ser cosmoconsciente, ¿no? Volver a sentirse parte del cosmos. Muchísimas gracias. Y también quiero mandar un saludo a David Rosado, que también nos mandó saludos desde Otavalo, Ecuador, y que bueno, mientras tú explicabas de la radiación, él comentaba
que como un ejemplo palpable de cómo la radiación es absorbida por la materia, comparando la sensación de estar un día soleado en una ciudad al nivel del mar y otra, como por ejemplo en la ciudad de Quito, ¿no? Que esperamos algún día y aquí públicamente ya te hacemos la invitación de tenerte aquí en un día soleado. ¿Cómo no? Sí, me encantaría poder ir, me encantaría, no, como les comentaba antes, no conozco la ciudad de Quito, no conozco Ecuador y me encantaría poder conocer. Espero que, bueno, el tema digamos, que nos está afectando ahora por la pandemia pueda, digamos, encontrar un poco un punto de equilibrio y nos permita, digamos, un poco más de libertad, particularmente para poder viajar y, bueno, poder hacer ese tipo de viajes y poder disfrutar, obviamente, de otras culturas, de otros lugares y, obviamente, me encantaría poder visitarlos. Ay, no, nosotros encantados. Y mira, como dice David, estar aquí en Quito produce una sensación mucho más agresiva en la piel cuando estamos en un día soleado. Efectivamente, y queremos que lo experimentes. Mi querido Eric, tienes la palabra. No, pues igual encantado con la charla también, muy interesante, hemos aprendido muchísimas cosas, es decir, creo que sintetizar un tema tan amplio, tan grande, es complicado y pues mira, Adrián lo hizo muy fácil en realidad de entender y pues también tenemos aquí muchas preguntas, muchas dudas que nos han hecho varias personas. Bueno, antes que nada también mandar saludos para Carlos Silvera desde Londres, para Rosa María Villaseñor también que nos está viendo. Entonces, bueno, y para Alejandro Cervantes que nos ha hecho aquí varias preguntas. Una de ellas menciona si las estrellas tienen radiación y emiten temperatura, ¿por qué no se desintegran? Digamos, a ver, el punto, digamos, si bien tiene una cierta temperatura y emiten radiación, no se desintegran porque, digamos, primero es materia y el punto más importante que, digamos, que las sostiene es la gravedad y la misma interacción electromagnética, es decir, la misma manera que nosotros no nos aplastamos contra el piso, no nos desintegramos, es porque la materia con la que estamos formados digamos, forma estructuras debido a las interacciones electromagnéticas entre los electrones de las moléculas que forman parte de nuestra estructura. Bueno, en este caso no hay, bueno, en algunos casos sí hay moléculas en estrellas frías, hay moléculas en las capas externas, pero en sí la estructura, digamos, de la estrella va a ir cambiando a medida que vamos a ir hacia el interior. Si bien no hay manera de poder hacer un estudio, digamos, concreto de lo que hay dentro de una estrella, porque no hay manera de que haya información directa que podamos obtener desde el interior de las estrellas. Lo que se estudia del interior de las estrellas es por medio de modelos físico-matemáticos que se hacen sobre la estructura interna de la estrella. Lo que se obtiene es que las estrellas, en realidad, el material que forma parte de la estrella, que como ya les dije, es materia ordinaria, va a ir cambiando su estado. Primero, el gas se encuentra confinado debido a la gravedad, primero y principal. Lo que no hace que se expanda violentamente hacia afuera es por la gravedad. De hecho, lo que yo les contaba recién hace un ratito, la estrella se mantiene en una suerte de equilibrio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que está a una gran temperatura y esa temperatura hace que tenga una enorme presión, el peso en sí que tiene la estrella, en este caso pueden llegar a ser una masa solar, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 masas solares, hacen que todo eso se colapse, esté aplastado. Y justamente lo que, si no existiera esa temperatura, esa cantidad de energía que generó la misma gravedad, ¿sí? Porque al condensar ese material lo hizo calentar e hizo que ese calor generara reacciones termonucleares. Fíjense que la misma gravedad es la que genera todo este entorno para que se sostenga y se mantengan las estrellas. Si no fuera así, obviamente toda esa masa colapsaría y se convertirían en agujeros negros. Lo que evita que eso suceda es que el gas se calienta, aumenta la presión, aumenta la temperatura y hace que eso contrarreste el peso de la estrella. Y eso es lo que hace que se mantenga en equilibrio. Por eso, o sea, ustedes están considerando solo una de las patas del problema, una de las variables, la gran temperatura y la enorme presión. Pero en realidad se olvidaron de lo fundamental de todo, que es la gravedad, que hace que todo colapsaría. Piensen que no puede haber estrellas de cualquier
tamaño, de cualquier masa. Por ejemplo, las estrellas que tengan masas inferiores al 80% de la masa del Sol no se van a formar como estrellas propiamente dichas de la secuencia principal, porque no van a tener en el núcleo suficiente temperatura y suficiente densidad para que existan ahí reacciones termonucleares que generen otros elementos químicos, como por ejemplo puede ser el helio. ¿Sí? Hay reacciones termonucleares, pero las de tritio y deuterio y litio, pero no las que generan inyección de rayos de radiación gamma. Sin embargo, por la pequeña masa que tiene, la presión interna del gas es suficiente para compensar el peso de esa pequeña masa y por lo tanto se sostiene, que es lo que serían las enanas marrones, ¿sí? O las estrellas subenanas, las estrellas rojas subenanas, ¿sí? Las estrellas rojitas muy chiquititas, las que serían, digamos, las L, ¿sí? Las que le comentaba antes, L como tipo espectral. Que están ahí, que son estrellas y están en el medio. No, te agradecemos mucho por tu respuesta, en realidad, Adrián. Bastante complejo de entender, pero como que nos diste mucha la idea de general para saberlo. Tenemos otra pregunta aquí que igual nos preguntan. ¿Las estrellas solo nacen en algunas nebulosas o pueden nacer estrellas errantes, digamos? Bueno, tú nos mencionaste cómo era el nacimiento de algunas estrellas, pero nos pregunta si puede haber estrellas errantes que pueden estar fuera de algunas nebulosas o quizá de alguna galaxia también. Digamos, como haber estrellas errantes puede haber, y como ya les dije antes, las estrellas pueden salir despedidas en procesos de colisión de galaxia y pueden incluso haber estrellas entre el medio interestelar, solo pululando, o incluso entre el medio intergaláctico, solo pululando, ¿sí? Vagando por ahí. Pero tengan en cuenta que las estrellas sí o sí se tienen que formar en nubes de gas grandes, porque en el único lugar donde habría la posibilidad, o sea, las probabilidades serían suficientemente altas como para que ese gas se fragmente, se condense en un tiempo prudencial menor al de la vida del universo, como para que ese material dé lugar al nacimiento de una estrella, solamente puede ser en un lugar donde haya muchísima masa, ¿sí? Mucha materia. Por eso las estrellas nacen en nubes de gas grandes y nacen en grupos, no nacen solas. De hecho, las estrellas nacen en cúmulos estelares abiertos. Como cada estrella tiene su propio movimiento, con el tiempo los cúmulos estelares abiertos se van a ir diluyendo. ¿Sí? No sé si alguna vez habrán observado cúmulos estelares abiertos a ojo desnudo o por telescopio, o habrán visto alguna fotografía, pero normalmente son agrupaciones de algunos centenares de estrellas en donde esas estrellas no están vinculadas gravitacionalmente, pero sí están vinculadas desde el punto de vista de que nacieron a partir de la misma nube de gas. Y las estrellas pueden estar con movimientos propios distintos y a la larga se van a ir separando y se van a ir dispersando y esa nube de gas, ese cúmulo estelar se va a ir disgregando y va a dejar de existir como cúmulo estelar, pero nacieron todas juntas. De hecho, nuestra estrella hoy en día viaja sola dentro de su galaxia, ¿sí? Tiene algunas compañeras, pero las compañeras están relativamente lejos. Originalmente estaban mucho más arracimadas y formando parte de un cúmulo estelar abierto, probablemente Sirio, Alfa del Centauro con Próxima Centauri, estaban todas formando parte con Vega, estaban todas formando parte de un sistema, muy probablemente en el pasado, que es donde seguramente nacieron. Esto que tú nos comentas, tal vez, Adrián, ¿tiene relación con los cúmulos globulares? Los cúmulos globulares son otros objetos estelares que también están formados por estrellas. Perdón. A diferencia de los cúmulos estelares abiertos, los cúmulos globulares están formados por millones o centenares de millones de estrellas. Las estrellas son mucho más evolucionadas, por lo cual tienen por lo general mucho más tiempo de vida y se cree que formaron parte de protogalaxias o galaxias en las primeras instancias
digamos, de vida del universo y que fueron absorbidas o colisionaron entre sí y fueron absorbidas por otras galaxias. Esos cúmulos globulares probablemente sean el remanente de otras galaxias que fueron capturadas por la galaxia mayor. En el caso nuestro, nuestra galaxia tiene alrededor, orbitando como si fueran una nube esférica, en torno al núcleo de nuestra galaxia, estos cúmulos globulares que son gigantescos en comparación a los cúmulos estelares abiertos, que están, como les digo, formados por centenares o incluso unos pocos millones de galaxias, de estrellas, y que esos cúmulos globulares se cree que pueden haber sido el remanente de núcleos de otras galaxias, que fueron de a poco siendo capturadas por nuestra galaxia. ¿Sí? En el universo, en el principio del universo, digamos, después de que se fueron formando las galaxias y que fueron interactuando entre sí. No, en realidad muy interesante todo lo que tú nos mencionas. Y bueno, con ello también te quiero formular la última pregunta para más o menos ya un poquito cerrando la charla. Esta pregunta nos dice si la radiación estelar permite determinar la edad de cada estrella. No, digamos, la radiación en sí, no solamente, hay que hacer todo un estudio, hay que estudiar los espectros de las estrellas y hay que estudiar principalmente en qué lugar del diagrama Hertzsprung-Russell se encuentra. La posición de las estrellas en el diagrama de Hertzsprung-Russell dice en qué instancia se encuentra. Y sabiendo la masa y la luminosidad de la estrella, se puede saber en qué etapa de su vida se encuentra. Eso es lo que realmente te va a terminar diciendo, básicamente, qué tan evolucionada es una estrella. ¿Sí? Porque hay que distinguir dos cosas. Una cosa es cuán evolucionada es una estrella y otra cosa es cuántos años de vida tiene. Los años de vida te lo va a dar la luminosidad total, saber cuál es la luminosidad total de la estrella y cuánta masa tiene la estrella y por cuánto tiempo estuvo de esa manera. Por ejemplo, cuando están en estado de secuencia principal, es posible, y si sabe la masa que tiene esa estrella, se puede calcular cuánta cantidad de materia tiene en el núcleo y cuánta energía tuvo que estar quemando durante cuánto tiempo para poder existir de esa manera. Y por el otro lado, lo que se puede saber es cuánto evolucionada está la estrella. ¿Sí? Es decir, por cuántas etapas ha pasado la estrella. ¿Sí? Desde que es estrella de la secuencia principal. Cuando es de la secuencia principal, yo les contaba que, por ejemplo, pasan a ser gigantes rojas, ¿sí? Dependiendo de la masa, pueden pasar varias veces por varias instancias y luego terminar como una enana blanca o un agujero negro o una estrella de neutrón con la correspondiente nebulosa planetaria o las explosiones de supernova, por ejemplo. Pero sepan que cada una de esas etapas por las que pasa la estrella se puede estudiar, ¿no? Entonces, lo que se hace es, por un lado, la luminosidad te va a decir cuánto tiempo de vida tiene la luminosidad y saber la masa de la estrella te va a poder decir cuánto tiempo tiene de vida y cuánto le queda. Y la posición de la estrella en el diagrama, más el estudio un poco más detallado del tipo espectral que tiene, puede indicar en qué lugar del espectro se encuentra la estrella y qué tan evolucionada está. Hay estrellas que son muy evolucionadas, pero tienen la misma edad que otras menos evolucionadas, simplemente porque quemaron etapas, porque pasaron por otras etapas, evolucionaron más rápido debido a, por ejemplo, cuando están en sistemas binarios. Cuando hay sistemas binarios de estrellas, por lo general, alguna compañera evoluciona más rápido que la otra, a pesar de que muy probablemente hayan nacido las dos al mismo tiempo. ¿Sí? Por eso hay que distinguir evolución, procesos evolutivos y evolución, o sea, lo que sería qué tan evolucionadas son y cuánto tiempo de vida tienen. El tiempo de vida es la edad que tiene la estrella, pero digamos, qué tan evolucionada es por qué etapa se encuentra. ¿Sí? En fin, básicamente con esos datos podrían llegar a estudiarse esas dos características. Pero no es algo fácil y obviamente hay que hacer grandes estudios, ¿no? Justamente lo que tú nos comentas no es nada sencillo, creo yo, y pues debe conllevar cálculos y estudios pues bastante concisos en realidad para determinar la edad de una estrella. Pues imagínate, el estudio del universo es
grande, así como su extensión en todo lo que implica. Adrián, te damos muchas las gracias por la charla. Bueno, doy paso a Valeria para que nos cuente algunas cositas más sobre las charlas siguientes y también para que nos ayude cerrando la charla del día de hoy. Cómo no, Muchas muchísimas gracias. Muchas gracias. No, un gusto, un honor y también muchas gracias, Eric, a todas las personas que se dieron cita el día de hoy, que aportaron con sus preguntas, con sus comentarios. Muchas gracias porque estamos creando comunidad, porque estamos dándole una finalidad, un propósito muy importante al saber científico, a la divulgación científica y con más cariño aún a la divulgación astronómica. Esta es la razón de ser del Festival Astronómico 2021. Poner al servicio de la sociedad toda esta información, este conocimiento, podernos unir, poder también alcanzar a aquellas personas que tienen esta fascinación por este tipo de saberes, por estos espacios, y podernos reunir para poder construir también a futuro algunas cosas, ¿no? También porque hay que entender que la divulgación científica es un ejercicio muy generoso. Se comparte el saber por el mero hecho de la generosidad, de poder alcanzar, digamos, a toda la población que tal vez por cuestiones de circunstancias no han podido acceder a estos conocimientos. Todos somos merecedores de acceder al derecho a saber. Muchísimas gracias y bueno, no se pierdan este sábado. Tenemos la charla con la doctora Julieta Fierro. Nuevamente nos verán a Eric y a mí, ahora acompañados de la doctora Fierro, quien nos va a contar sobre el origen del universo a las 5 de la tarde. Sábado 9 de octubre, 5 de la tarde, no se lo pierdan, el origen del universo junto con la doctora Julieta Fierro. Y no nos olvidemos, como decía Hawking, somos unos primates un poco más evolucionados, pero miramos al cielo y aprendimos y entendimos del universo y eso es lo que nos hace tan especiales. Un abrazo enorme a todos y a todas. Adrián, nuevamente, muchísimas gracias. Un gusto y esperamos contar siempre contigo en este espacio. Una buena noche. El gusto es mío y bueno, también muchísimas gracias. Muy agradecido por la invitación y bueno, cuenten conmigo, ya saben, para cuando lo necesiten. Muy amables. Gracias. Gracias también. Chao. Saludos a todos. Chao.